es un diodo, no más, como cualquier otro dispositivo electrónico que se encuentra dentro de este. Dentro de este hay muchos transistores. Y la celda solar es también un diodo y no es nada diferente. La única diferencia es el tamaño lateral. Por ejemplo, dentro de este hay unos millar de transistores. Cada transistor puede ser solamente de 20 por 20 nanómetros. La única diferencia es que la celda solar ocupa todo el sustrato. Okay. ¿Y qué le permite a la celda solar transformar la energía, la luz del sol en energía para su uso? Bueno, ustedes por seguro han escuchado de electrones. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que dentro de un semiconductor, de un material semiconductor, hay electrones y hay Hall. Hall es un concepto que significa la ausencia de un electrón. Cuando el electrón se desplaza de un lugar a otro dentro del semiconductor, deja un Hall en su espacio. Entonces, hay otra partícula que se llama un fotón. El fotón es la luz. La luz está hecha de fotones. Y la verdad es una partícula que tiene una onda. Y entonces el electrón también tiene onda, pero mucho, mucho más pequeña que el fotón. Esa es una muy buena pregunta, ¿okay? Sobre los materiales. Hay tres sistemas de materiales que tienen diferentes eficiencias. ¿Sí? La eficiencia significa la cantidad de energía eléctrica. Usted sabe que cuando pasa un corriente sobre un voltaje, la potencia entregada es el voltaje multiplicado por corriente. Entonces esa será la potencia eléctrica. Y ese viene de la potencia solar. ¿Sí? Entonces, la potencia solar, por ejemplo, en el espacio, la potencia solar que llega a la Tierra es 1350 vatios por metro cuadrado. Esa es la cantidad de energía solar que llega sobre el espacio. La que llega sobre la Tierra es solo 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la atmósfera absorba alguna energía, ¿sí? Y esa es la gama de energía solar en onda, va desde 325 nanómetros hasta 1800 nanómetros, significa 1.8 micrón. ¿Okay? Entonces, toda la energía sobre esta banda es así. Está hecha de un sustrato poliímido y del otro lado, por aquí, es el material, la celda solar, que es tan delgada. Ese tiene 10 centímetros de diámetro y la espesor es como menos que 200 micrones. ¿Ok? Y ese es del otro lado, se ve por aquí el material semiconductor, que es la capa epitaxial de la celda. Bueno, entonces, porque ese está hecha de más que un material, usted se ve que no es plano, porque hay diferencia de coeficientes térmicos. Por esta razón se hizo aquí una simulación usando software para ver cómo dejar la celda plana, porque es necesario que esté. Entonces, esa es una parte de la investigación que yo hago, es cómo dejar a una celda solar hecha de varias capas plana a pesar del cambio de temperatura.
¿Usted tiene alguna idea de cuánto te cambia la temperatura en el satélite? Cada vez que el satélite pasa del Sol a la sombra de la Tierra, porque esta está alrededor de la Tierra. Entonces, cada vez que pasa entre la sombra y el Sol, la temperatura baja de 300 grados. Así, fracción de segundo. Así, cambia la temperatura de 300 grados. Cuando está en el Sol, está la temperatura a plus 100 grados. Cuando pasa en la sombra de la Tierra, en fracción de segundo, la temperatura baja a menos 200 grados. Entonces, imagínate, si tú tienes cualquier cosa, si tú pones en si tú pones y tú bajas la temperatura subida por 300 grados, se explota. Entonces la celda solar debe poder sobrevivir Bueno, entonces, y por esta razón, ¿qué crees tú si tú tienes unas celdas hechas de varias capas y cada una tiene su característica térmica? ¿Qué usted piensa va a pasar cuando baja la temperatura por 300 grados? Esa celda que estaba así, va a estar así. Entonces, por esta razón, hicimos la simulación para que se quede plano. Entonces, esa es una parte del proyecto de investigación. La otra parte está aquí. Mira, yo te he dicho que la celda solar está hecha sobre un sustrato de 500 micrones y solo tiene un espesor de 10 micrones. Entonces, es de despegar, déplucher, ¿sí? Sacar la capa para que se quede porque si nosotros queremos hacerlo delgado y flexible, necesita sacrificar el sustrato, pero el sustrato es muy costoso y más que es tóxico porque tiene arsenio. Entonces, por esta razón no queremos, porque eso crea el polvo más tóxico y más costoso del mundo y no queremos Entonces, por esta razón, yo estoy trabajando en una investigación para poder desplegar la capa y ponerla sobre un sustrato poliínido barato, como te mostré la foto, y mantener la sustrato original sin sacrificarlo. Y por esta razón, eso es algo muy importante. ¿Ok? Esa es entonces la investigación que yo estoy haciendo. Y además que estoy haciendo un proyecto aquí con la Sergio Arboleda, un circuito, porque si tú pones una celda solar directo con la carga o con la batería, no funciona bien, porque cada una de esas tiene sus características. Entonces hay que tener un circuito interfaz entre los dos para poder mantener el corriente y el voltaje correcto. ¿Ok? Bueno, eso es entonces sobre la investigación. Ya. Bueno, entonces agradezco al decano, doctor Orduz, por tener su confianza en mí y por tenerme aquí en la Sergio Arboleda, que estoy elaborando este proyecto y que él me ha pedido de dar unas 2 charlas. La primera va a estar el 22 de mayo a las 10 de la mañana en la Torre F, 10º piso. Invito a todos los estudiantes de la universidad que vengan a escuchar sobre mi investigación. Y voy a dar una otra charla sobre el proceso de inventar, ¿sí? Cómo yo llego a inventar todos esos conceptos. Yo tengo invenciones en varios campos, entonces yo quiero dar